En 1835, Darwin visitó un pequeño grupo de islas del Pacífico Oriental, conocido como Archipiélago de las Islas Galápagos. Descubrió que los seres vivos encontrados en esas islas eran distintos a los que había hallado en otros lugares. Entre las muchas plantas y animales había una gran variedad de pinzones. Encontró 14 especies de esas aves. En cada caso el pico se había adaptado conforme a sus hábitos alimenticios. Algunas formas estaban equipadas para triturar semillas o para desalojar insectos. Una era incluso capaz de chupar la sangre de otras aves. ¿Cómo se habían desarrollado todas estas variaciones? Darwin presentó luego una teoría que explicaba la aparición de formas nuevas y que se conoció como teoría de la evolución. Dicha teoría del desarrollo evolutivo está respaldada por los restos fósiles. Los fósiles, formados a lo largo de millones de años, demuestran la constante aparición de nuevas variedades. Una especie podía transformarse totalmente, incorporando muchos cambios pequeños. Pero persistía la pregunta fundamental: ¿por qué aparecían variaciones de la estructura física? Y si esas variaciones resultaban beneficiosas, ¿cómo se preservaban y pasaban a las generaciones siguientes? Investigar estos temas es penetrar en los secretos más profundos de la vida. En 1865, un monje austríaco llamado Gregorio Mendel había descubierto las leyes que regían la transmisión de los rasgos físicos en los guisantes. Cruzando ejemplares de plantas de semillas verdes y amarillas, descubrió que la descendencia resultante se parecía a uno solo de sus antecesores. El color del otro aparecía en la siguiente generación en una proporción de 3:1. Mendel también observó que los rasgos de color eran independientes de otros, como los del tamaño y la forma de la semilla. Llegó a la conclusión de que unas diminutas unidades físicas eran las portadoras de esos rasgos. Aunque a veces sus efectos estaban ocultos, las unidades estaban siempre presentes. Hoy, esas unidades se llaman genes. Con la invención del microscopio se hallaron pruebas para respaldar la teoría de Mendel. Por primera vez pudieron ver los científicos cómo se reproducían las células vivas. Primero el contenido del núcleo se condensaba en largas hebras. Eran los cromosomas. Estos se dividían en dos grupos, cada uno aparentemente idéntico al original. Se separaban y se formaban dos nuevas células. Cada célula recibía un grupo completo de cromosomas. ¿Era posible que las unidades genéticas de Mendel estuvieran en los cromosomas? Eso explicaría cómo pasaban los rasgos de una generación a otra. Pero no se alcanzaría una mejor comprensión del proceso hasta que pudieran aislarse los cromosomas de una célula para estudiarlos directamente. Hoy, con técnicas modernas, los cromosomas pueden separarse del núcleo para analizarlos químicamente. Aquí, las células de un tumor de ratón se enfrían y se concentran en una centrifugadora. Al añadirles agua destilada fría, las células se hinchan. La membrana de la célula se rompe triturándola cuidadosamente en un homogenizador de cristal. Una vez rota la membrana, los núcleos quedan libres y se alejan del resto de la célula por flotación. Al volver a poner la mezcla en la centrifugadora, los núcleos giran a gran velocidad.
y se depositan en el fondo de la probeta. Si se añade un detergente a la mezcla, se rompe la membrana nuclear y los cromosomas pasan a la solución. Los cromosomas están compuestos principalmente por proteínas. Estas pueden extraerse añadiendo cloroformo y volviendo a poner la probeta en la centrifugadora. El líquido lechoso contiene las proteínas, que constituyen unas 3/4 partes de la masa de los cromosomas. El líquido claro que queda arriba se extrae para someterlo a más análisis. El paso final es añadir alcohol frío. Al mezclarlo, se forma un precipitado gelatinoso. Es el ácido desoxirribonucleico o ADN. El conocimiento de esta sustancia ha revolucionado la ciencia de la biología. Para saber más acerca del ADN, disolveremos una pequeña cantidad en una solución salina. Al añadirle un ácido fuerte, las moléculas del ADN se rompen en fragmentos o subunidades. Usando una técnica llamada cromatografía en capa delgada, podemos separar esas subunidades. La separación, por lo general, tarda varias horas en producirse, durante las cuales el disolvente del fondo sube por acción capilar. Bajo una luz ultravioleta vemos que las subunidades suben a diferentes velocidades. Hay solo 4 tipos de subunidades y se llaman nucleótidos. Estructuralmente, los nucleótidos son similares: un fosfato, un azúcar y 4 bases diferentes: timina, citosina, adenina y guanina. Al separar la molécula de ADN en sus subunidades químicas, se destruye su estructura natural. Vamos ahora a estudiar la estructura del ADN. Esta fotografía muestra cómo un haz de rayos X fue dispersado por una sola fibra de ADN. Y fue una fotografía tomada así por Maurice Wilkins lo que le llevó a descubrir su estructura. En 1953, el Dr. Watson y el Dr. Crick hicieron un esquema de la estructura del ADN y en 1962 recibieron el premio Nobel. Los grupos de azúcar y fosfato forman una doble cadena a lo largo de la molécula y la disposición de los átomos se repite varios millones de veces. Uniendo las cadenas están las bases: la adenina siempre unida a la timina por 2 enlaces de hidrógeno y la guanina siempre unida a la citosina por 3. Finalmente, las 2 cadenas unidas se enroscan para formar una espiral doble. Esta es la estructura de la molécula de ADN. La molécula de ADN forma el material genético de toda célula viva. Pero las células vivas están compuestas preferentemente por proteínas, largas cadenas de aminoácidos. Las células diferentes contienen diferentes proteínas. La sangre contiene proteínas muy distintas de las células musculares. Las proteínas del cabello o de la piel difieren mucho de las plumas.
Cuando pensamos en todas las formas que adoptan los seres vivos, la lista de proteínas se amplía ilimitadamente. En el instante de la fecundación, un individuo hereda toda la información necesaria para producir proteínas, que está en dos juegos de genes heredados. Un juego procede del óvulo sin fertilizar de la madre, el otro del espermatozoide del padre. El núcleo del óvulo fertilizado es microscópico, pero contiene un juego completo de instrucciones para la producción de las proteínas que necesita el organismo. Son las moléculas de ADN del núcleo las que contienen estas instrucciones. La molécula de ADN proporciona una serie de señales o código que dirige la producción de proteínas. Las letras del código corresponden a las bases de la doble espiral. C de citosina, G de guanina, A de adenina y T de timina. Cada molécula de proteína tiene su propio código, determinado por la secuencia de esas bases. Un grupo de enzimas se une a la molécula de ADN y lee el mensaje en clave. Parte del grupo recorre una zona de la cadena. Reconoce químicamente las bases al pasarlas e incorpora a ellas otros nucleótidos de los alrededores, creando una nueva molécula según las reglas correctas de apareamiento. C con G y A con U. U corresponde a la base urácilo, que reemplaza a la timina en esta nueva molécula llamada ácido ribonucleico o ARN, que es un paso intermedio en la producción de proteínas. Estas nuevas moléculas reciben el nombre de ARN mensajero, porque llevan el mensaje transcrito desde el núcleo, atravesando la membrana nuclear, hasta unos orgánulos del citoplasma, que son los ribosomas. Es aquí donde en realidad se fabrican las proteínas. El ribosoma lee el mensaje del ARN en grupos de 3 letras, llamados codones. Cada codón codifica un aminoácido específico que es traído al ribosoma y unido a la proteína en formación. A medida que se van leyendo los codones a través del ribosoma, se alarga la molécula de proteína que está siendo formada. El último grupo de 3 letras del ARN mensajero contiene el código que pone fin al proceso y la molécula de proteína queda completa. Podemos decir que la síntesis de la proteína es un proceso de 2 etapas. La secuencia de las bases del ADN del núcleo se transcribe en una secuencia igual en una molécula de ARN mensajero. Esta secuencia de bases se traduce a su vez en una secuencia de aminoácidos que forma la molécula de proteína. Actualmente, el gen mendeliano se interpreta como un trozo de ADN capaz de codificar una proteína. Los cromosomas se dividen durante la fragmentación celular. Pero ¿cómo duplica la molécula de ADN la información genética para que pase con los cromosomas a la siguiente generación? El esquema de Watson y Crick de la estructura de ADN sugiere cómo se lleva a cabo esta duplicación. Primero, un grupo de enzimas rompe los enlaces que unen los pares de nucleótidos. Otro grupo de enzimas forma horquillas repetidoras que se mueven por la molécula en ambas direcciones, rompiendo los enlaces de hidrógeno. Un grupo de enzimas recorre cada cadena y une un nuevo nucleótido a su pareja correspondiente. Este proceso continúa hasta que se forman 2 moléculas completas de ADN.
Este es el proceso de duplicación del ADN. Ocurre antes de que la célula esté lista para dividirse. Las moléculas de ADN se separan con los dos juegos de cromosomas. Cuando se divide la célula, cada célula resultante recibe un juego completo de ADN. Las características de una especie, codificadas en el ADN, pasan de célula a célula y de generación a generación. Así es posible que una especie de planta o de animal permanezca millones de años sin cambios esenciales. Hoy sabemos que el ADN es la molécula de la herencia que dirige la producción de proteínas y así controla la estructura y funciones de una planta o de un animal. Pero ¿cómo explicamos las variaciones que ocurren? ¿Cómo explicamos la aparición de vida totalmente nueva en la faz de la Tierra? La secuencia de las bases de la molécula de ADN puede cambiarse por radiación ionizante o por la acción de ciertos agentes químicos. O puede ocurrir un error al entrar nuevas bases en el proceso de duplicación. Las enzimas recorren la molécula, reparando constantemente las roturas de una cadena o el inadecuado apareamiento de bases. Pero si falta una pareja de bases o la reparación es defectuosa, tal vez no se corrija el error. Una secuencia así alterada se llama mutación. Aunque son raras, cuando se produce una mutación, pasa de una generación a otra como cualquier otro carácter. El cambio en la molécula de ADN puede tener pocas consecuencias o puede cambiar radicalmente un organismo. Una mutación en la especie humana causa lo que se llama anemia drepanocítica. La hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos sanguíneos que recoge el oxígeno y lo lleva a otras partes del cuerpo. La molécula de hemoglobina consta de 4 cadenas de polipéptidos, proteínas pequeñas. Las moléculas de oxígeno recogidas en los pulmones están débilmente enlazadas a un ion de hierro en el centro de cada molécula. La estructura de cada proteína está determinada por el código de 3 letras de la molécula ADN. Un cambio en este código causa la anemia drepanocítica. La mutación altera solo uno de los 146 aminoácidos de la molécula de proteína. Pero cuando la hemoglobina descarga el oxígeno, en lugar de quedar separadas como las moléculas normales de hemoglobina, las drepanocíticas se unen formando cadenas que deforman los glóbulos rojos. Las células distorsionadas pueden resultar dañadas o destruidas y el resultado es la anemia en el portador de la mutación. La anemia drepanocítica no es sino una anormalidad causada por una mutación puntual genética. La mayoría de las demás mutaciones también perjudican las posibilidades de supervivencia del organismo. Pero las mutaciones permiten asimismo que los seres vivos adquieran nuevas formas. De vez en cuando aparece una mutación que ayuda al organismo a adaptarse mejor a su ambiente. El proceso de la evolución conserva las variaciones mejores y más útiles. Gran número de las especies que habitan la Tierra surgieron de pequeños cambios en una molécula de ADN. La clave química de la vida.